Hola chicos, gracias por venir. Yo soy Yanire de Code House Academy. Hoy tenemos como invitado a Fran Guerrero, ¿vale? Fran, ¿estás por aquí? Fran, si Sí, puedes... ya estoy. Hola, Fran. Hola, Fran. Es que nuestra compi ha tenido problemas con la cámara, ¿vale? Y por eso ahora no le podéis ver. Pero bueno, de todas formas, todo lo que va a presentar va a ser con una presentación, así que no hay problema. Hoy estamos con Fran Guerrero. Estamos muy contentos de que esté hoy aquí con nosotros porque ha sido ya profesor en con una de nuestras promociones con nuestros alumnos. Ha sido profesor de Git y bueno, todos quedaron súper contentos. Entonces, bueno, sin duda volveremos a contar con él y hemos querido que participase con nosotros en estas formaciones que estamos haciendo durante todo este mes y que también vamos a ampliar al mes de mayo, ¿vale? Así que si estáis interesados, informaros en nuestras redes porque tenemos cosas súper chulas, tanto de programación como de empleabilidad. Bueno, hoy Fran nos va a hacer un pipeline de Super Mario, ¿vale? Para que sepáis un poquito más de Fran, es Quality Assurance Lead en Predictivia, que es una empresa que está ahora mismo especializada en inteligencia artificial y en Big Data. Pero además de esto, también cuenta con experiencia, Fran, en la gestión de equipos, desarrollando e implementando procesos de calidad. Entonces, bueno, sin duda seguro que tiene un montón de cosas súper chulas que enseñarnos. Bueno, una de ellas es el pipeline que vamos a empezar a hacer ahora. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por venir. Si tenéis dudas, después tendremos un pequeño tiempo para hacer una ronda de preguntas, ¿vale? Nada, Fran, todo tuyos. Muchas gracias. Vale. Pues voy a intentar compartir pantalla y ahora me decís si se ve algo. Vale. Necesito permisos para compartir por el Mac, así que voy a salir y entrar de nuevo, ¿vale? Vale, no te preocupes, te esperamos. Vale, ahora debería funcionar. Vamos a ver. Vale, ¿podéis ver la pantalla? Sí, perfecto. Genial. Bien. Vale. Vale, pues vamos a comenzar. Vale, he titulado la ponencia Pipeline o Pipe Dream y la temática, como veis, es un poquito de Super Mario. Vamos a explicar desde el inicio cómo construir una pipeline en el mundo del desarrollo y, bueno, tanto para los que tienen más experiencia como para los que no, intentaremos hacerlo a todos los niveles para que todo el mundo pueda seguir el desarrollo. Bueno, como ha dicho Yanir, yo soy Fran Guerrero. Me dedico al mundo de la calidad del software, normalmente gestionando equipos. Y bueno, es un mundo que me gusta mucho. El mundo de la calidad del software básicamente es hacer las pruebas sobre el software y verificar y certificar que funciona correctamente, como debe funcionar. Bueno, llevo en el mundo de tecnología ya bastantes años y ya digo, es algo que me apasiona y me gusta compartir los conocimientos con el resto. Vale. Aquí tenéis mis datos de contacto, ¿vale? Por si queréis, bueno, agregarme a LinkedIn o contactarme por alguna duda. Incluso seguramente hoy se nos quedarán algunas cosillas en el tintero. Pues si queréis me escribís un mail o me escribís un mensaje en LinkedIn sin ningún problema y podemos charlar del tema, ¿vale? Lo tenéis por aquí por si queréis apuntarlo. Vale, vamos a hacer una pequeña introducción ahora porque, bueno, como estamos en el mundo del remoto y de distancia, no es lo mismo que interactuar cara a cara con la audiencia y entonces también sí que me gustaría conocer algo de vosotros. Vamos a hacerlo a través de unas preguntillas en el móvil, va a ser bastante rápido, bastante sencillito. Vamos a ver qué es una pipeline, vamos a hablar de lo que es la cultura DevOps,
cuáles son los beneficios de aplicar cultura DevOps en una empresa de desarrollo de software. Vamos a hablar de las diferentes, digamos, diferentes terminologías que hay, lo que es integración continua, entrega continua, despliegue continuo, testing continuo, y vamos a ver algunas herramientas también, incluso vamos a ver algunos ejemplos para que vosotros lo podáis aplicar si alguno está pensando en montar una pipeline o quiere mejorar una que ya tenga, pues con esa herramienta puede hacerlo. Vale, entonces vamos a empezar. Esto, como os digo, normalmente cuando hago una presentación es de cara al público y hago algunas preguntillas, la gente levanta la mano y es un poquito más, se interactúa más fácil, pero bueno, así también podemos hacerlo y además va a estar bastante divertido. Entonces, si podéis, si tenéis el móvil a mano, que imagino que sí, si entráis en ese enlace o directamente si cogéis el código QR, os tiene que llevar a la encuesta, ¿vale? Y yo voy a activarla. Vale, os dejo un minutito para que copiéis. Para que cojáis el código QR, pongáis la URL y ahora ponemos la página de la encuesta para ver los resultados. Vale, venga, vamos a activar la primera pregunta. Vale, espero que alguien haya podido entrar, si no ahora vuelvo a poner el código. Venga, a ver si hay alguna gente contestando. Pues, ¿a qué os dedicáis? ¿Os dedicáis a DevOps específicamente? ¿Si os dedicáis a desarrollo? ¿Si os dedicáis a testing? ¿O si trabajáis fuera del mundo de la tecnología? Vale, 6 participantes. No sé si alguien más quiere entrar o no le ha dado tiempo a coger el enlace. Venga, 7 votos. Vale, bueno, veo que mucha gente del mundo de las pruebas. Está bastante bien. 8, 9, genial. Fuera de la tecnología, bien. Vale, bien, bueno, veo que hay mucha gente también de calidad. Así que está bien. Venga, vamos con la siguiente pregunta. ¿Conocéis algo de la cultura o del mundo DevOps? ¿Algo relacionado? Vale, bueno, veo que la mayoría de gente sí que conoce. Entonces, va a ser divertido para compartir más conocimiento. Vamos con la siguiente. ¿Has trabajado alguna vez con una pipeline de CI/CD o habéis hecho pruebas automáticas? Vale, ya veo que la mayoría sí. Y bueno, algunos quieren salir de casa, imagino que es como todos, ¿no? Pero bueno, vamos allá. Venga, y la última ya, para terminar de conoceros. ¿Qué significan las siglas CD? Vale, vale, está bien. Vale, efectivamente, es Continuous Delivery. Veo que hay bastante nivel. Vale. Bien, pues entonces vuelvo a la presentación. Vale, entonces, básicamente la definición de pipeline, que bueno, la traducción al español es una tubería, básicamente son una serie de tubos conectados unos con otros para transportar pues aceite, gas, agua, lo que sea, ¿vale? Es decir, para que un flujo transcurra a través de esa tubería. En el mundo del software, la idea es la misma, ¿vale? Por otro lado, tenemos una palabra parecida que es pipe dream, que básicamente es algo, un plan o una idea que es muy difícil de llevar a cabo. Básicamente la traducción en español es una fumada, ¿no? Sería algo, pues eso, que es bastante complejo de montar. Entonces, los dos términos estos los pongo en comparación
Básicamente porque, bueno, cuando queremos montar en una pipeline es bastante complejo y normalmente queremos que nuestra pipeline haga un montón de cosas. Pues que despliegue el código, que controle todos los artefactos que tenemos, el control de versiones, los diferentes entornos. Y al final, muchas veces, tal vez la idea que queremos hacer es más bien una idea feliz más que una pipeline de desarrollo o de integración continua. Entonces, por eso pongo estos dos términos juntos, ¿vale? De hecho, aquí es donde está un poco el punto de partida, ¿no? Este Gustavo, que como los que ya me conocéis sabéis, son dos compañeros míos que yo traigo a las presentaciones. Gustavo es ingeniero informático y ha empezado como DevOps en su empresa actualmente. Y bueno, a Gustavo se le pide lo siguiente, ¿no? Gustavo, tienes que crear una pipeline de CI/CD que en cada actualización del código lo construya, ejecute pruebas unitarias, pruebas de integración, despliegue en un entorno de staging, ejecute pruebas end-to-end, de aceptación, de performance, que avise en Jira cuando ha terminado, que sea resiliente, que reporte los fallos que encuentre con captura de pantalla, que te haga el café a las 11 y que avise al muchacho de la fruta cuando se acabe en la oficina. Bueno, pues evidentemente, y seguro que muchos habéis encontrado ante esta situación, esto es un poco, no es construir una pipeline, es más bien la fumada, ¿no? Y es bastante complejo. Entonces, bueno, pues Gustavo obviamente no sabe muy bien cómo afrontar no sabe muy bien cómo afrontar este reto, ¿vale? Vamos a dar truquitos para montar una pipeline. La pipeline no va a llegar a hacer el café, pero sí vamos a intentar que haga un montón de cosas. Y con estos consejos, cuando aparezca la seta, es una aplicación, un truquito que podéis llevar a cabo y que seguro que os utiliza, que lo vais a utilizar. Vale. DevOps. Vamos a empezar un poco por definir o contar qué es DevOps en sí mismo, ¿vale? DevOps al final es la conjunción de lo que sería el equipo de desarrollo, el equipo de operaciones y otros equipos, ¿vale? Es decir, el equipo de desarrollo se entiende desde los desarrolladores de front hasta testing incluido. Es decir, todo el mundo que gestione el código se le considera el equipo de desarrollo. Y luego, normalmente el equipo de operaciones pues son la gente de sistema, administradores de Linux, administradores de base de datos, etcétera. Entonces, DevOps no es un problema tecnológico, no es un tema tecnológico, es un problema cultural, porque la idea es que estas dos partes, que desarrollo y operaciones, colaboren conjuntamente, ¿vale? Ya digo, no es un problema tecnológico, es un problema más bien cultural, ¿vale? Digamos que históricamente el equipo de desarrollo y el equipo de operaciones están como separados con un muro y normalmente cuando desarrollo termina un código se lo pasa al equipo de operaciones y lo deja que ellos, bueno, pues lo terminen de gestionar o desplegar o lo que tengan que hacer. Y entonces hay una barrera ahí de comunicación donde, bueno, muchas veces pues ocurre este ping-pong, se echa las culpas uno a otro, etcétera. Entonces la idea es eliminar esta barrera y juntar estos dos departamentos, digámoslo así. Además, DevOps viene también es decir, la necesidad de utilizar una cultura DevOps viene del problema de los modelos de desarrollo. Lo mismo, históricamente el modelo de desarrollo típico era en cascada, ¿no? Es decir, partíamos de unos requisitos, se hacía un diseño, se implementaba, se verificaba y luego se hacía un mantenimiento, ¿vale? Era un ciclo en cascada que conlleva bastante tiempo, con el problema de que si tú encuentras un defecto o un problema al final de la cadena, tendrías que volver al principio y empezar de nuevo todo el ciclo. Los fallos se encuentran muy tarde, el desarrollo tarda mucho tiempo en hacerse, con lo cual estamos ante, digamos, procesos ciclos de desarrollo que no son competitivos a día de hoy. A día de hoy, cualquier empresa tecnológica quiere aportar valor y desarrollar cuanto antes mejor. Entonces, hay que cambiar este modelo a un modelo iterativo, a un modelo donde, digamos, hay diferentes iteraciones y se va construyendo el producto en estas iteraciones. Para los que lo conocéis, pues los más típicos son las metodologías ágiles y los procesos DevOps, digamos, la cultura DevOps encaja muy bien en esta metodología iterativa, ¿vale? Donde se entrega valor y productos mucho más rápido. Básicamente, utilizar una cultura DevOps lo que hace es que se creen unos procesos dentro del equipo
se creen unos estándares y se gestione de una forma diferente a como se venía gestionando en el pasado. La cultura DevOps ayuda a todo el mundo, independientemente del rol que tenga. Aunque seas un QA, que he visto que hay bastante, aplicar cultura DevOps en la empresa y en el equipo te va a facilitar también la vida desde el punto de vista de las pruebas, del testing. Reduce mucho el trabajo que no está planificado, mejora muchísimo la comunicación y al final hace que te enfoques en el problema de negocio, ¿vale? Y te provee todas las herramientas para todas las fases que tiene que recorrer el código del producto, ¿vale? Realmente, cuando vamos a hablar después de Continuous Delivery, DevOps, digamos que hay diferentes metodologías DevOps, pero la que nos vamos a enfocar nosotros es en la segunda, que es el Continuous Delivery, la entrega continua. Esto es una parte de lo que sería toda la cultura DevOps, pero yo creo que es de las más importantes, ¿vale? Entonces, simplemente para que asocie este concepto que Continuous Delivery es una metodología DevOps, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos empezar con esto? Pues a ver, si en vuestra empresa tenéis un equipo de sistemas o de operaciones independientes, lo ideal es integrar a estos miembros del equipo en los equipos de desarrollo, a estos miembros del equipo de operaciones en los equipos de desarrollo. De esta forma, el equipo queda autogestionado y autocontenido y es responsable del producto que lanza. Es responsable de desarrollarlo y responsable de lanzarlo. Y todos luchan por la misma meta, ¿vale? Romper ese muro del que hablábamos antes. Tenemos que facilitar también la comunicación. Una cosa bastante importante, y cuando veamos ahora toda la pipeline, son pues todas las notificaciones de todas las fases por las que pasa el producto. Estaría bien que todo esto estuviera incluso integrado dentro de un chat, no solo de personas, que también porque tienen que comunicarse, sino cualquier alerta, cualquier cosa que esté ocurriendo, que se notifique a un chat del equipo. Esto es bastante importante también. Y básicamente, al final, es construir el sistema, que vamos a empezar a verlo ahora, y construirlo bien, ¿vale? Porque al final, bueno, he puesto esa frase porque es interesante que, bueno, dice que las organizaciones diseñan los sistemas de la misma forma que tienen, digamos, su esquema de comunicación, ¿no? Entonces, si una organización tiene una mala comunicación, va a diseñar un mal sistema. Vale, pues vámonos con las continuos todo, porque tenemos integración continua, despliegue continuo, entrega continua, incluso testing continuo. Vale, esto es un pequeño examen, ¿vale? Os voy a dar solo 30 segunditos para que lo veáis. Esto es una pipeline completa, ahora vamos a ver todas las partes y quedan como 3 huecos en blanco, ¿vale? Tenéis dos rombos ahí en blanco y otro debajo. Básicamente eso sería todo el ciclo, ¿vale? Los 2 rombos, eso os digo que son tipos de pruebas que probaríais y lo último es un entorno, ¿vale? Entonces, si vamos viendo, lo voy contando y mientras lo podéis ir pensando. Si vemos desde el inicio, empezamos con nuestro código fuente, nuestro código que hemos desarrollado, lo metemos en nuestro sistema de control de versiones. Esto entraría luego en un sistema de construcción del código, con nuestra herramienta de construcción, la que sea. Ejecutaríamos ciertas pruebas, que ahí es donde tenéis que intentar acertar, y se generaría finalmente un paquete, ¿no? Un artefacto que se guardaría en nuestro repositorio. Luego, nuestro servidor de despliegue, con la herramienta de despliegue que toque, desplegaría en un entorno de integración continua, que lo tenemos ahí, donde en ese entorno ejecutaríamos pruebas de integración y pruebas end-to-end. Y luego también, digamos que esa herramienta de despliegue desplegaría en otro entorno, ¿vale? Que es el que tenéis que adivinar vosotros. Vale, no sé si lo tenéis ya. Vale, bueno, pues aquí tenéis un poquito la solución. Básicamente, si os fijáis, las 2 primeras pruebas, pues cuando estamos en la construcción del código, desde nuestro sistema de build, tenemos que ejecutar pruebas unitarias y pruebas de integración a nivel de componentes, ¿vale? Y esto, cuando estas pruebas estén pasadas, construiríamos el artefacto. Y el último hueco en blanco, nuestra herramienta de despliegue va a desplegar en un entorno de integración continua o en un entorno de staging o en un entorno de preproducción, lo podéis llamar como queráis,
Y obviamente se tiene que encargar también de desplegar luego en producción, ¿vale? Que en producción ya sería el mundo real hacia el cliente, ¿vale? Luego vamos a volver sobre este esquema. Bien, pues entonces, cuando hablamos de Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment, es en este orden, ¿vale? Para que no, aunque la pregunta del inicio, la verdad que la había acertado bastante gente, pero para que nadie se líe, hay que partir de esa base. Primero hay que hablar de integración continua, luego Continuous Delivery y luego Continuous Deployment. Y vamos a ver qué es cada parte, ¿vale? En ese orden y construido de esa forma, ¿vale? La base, como veis, es la integración continua. Pues vamos a definir las tres. La integración continua es la práctica de frecuentemente, es decir, muchas veces, construir y probar el código a nivel unitario, ¿vale? Idealmente, incluso en cada entrada nueva de código, es decir, en cada entrada nueva de código que hagamos, cada código nuevo que escribamos y lo metamos en nuestro sistema de control de versiones, se debería de lanzar la parte de la pipeline de integración continua, ¿vale? Cuando hablamos de Continuous Delivery es la práctica adicional, es decir, es un paso adicional a la integración continua donde se despliega cada cambio que se hace a un entorno similar a producción y se ejecutan pruebas automáticas de integración y de aceptación. Es decir, la integración continua cubriría toda la parte hasta la generación del artefacto y el Continuous Delivery ya te entregaría ese artefacto a un entorno de integración continua, a un entorno de staging, donde ejecutaríamos más pruebas, ¿vale? Pruebas de aceptación, de integración, diferentes tipos de pruebas. Y por último, el Continuous Deployment es otra extensión del concepto, donde además cada cambio pasa por una batería de pruebas que es suficiente como para que ese cambio vaya de forma automática a producción, ¿vale? Esto sí que es menos frecuente, es decir, no es tan normal que se despliegue de forma automática a producción, sí que hasta el entorno anterior, hasta el de preproducción, sí que se suele intentar que sea todo automático, pero el paso a producción, ahí ya la mayoría de las veces manual, ¿vale? DevOps abarca, digamos, los dos primeros conceptos, lo que es la integración continua y la entrega continua, ¿vale? Por eso normalmente hablamos de pipeline CI/CD, ¿vale? Por eso hablamos en esos términos. Vale, pues vamos a detallar un poquito más de la integración continua y de cada uno de los otros dos. En la integración continua, la meta es tener el software siempre en un estado de que siempre esté funcionando, ¿vale? Como ya he contado antes, la idea es construir y probar la aplicación frecuentemente, idealmente en cada entrada del código, ¿vale? Docenas de veces si es necesario, ¿vale? Intentar no utilizar una estructura muy grande de ramas o tener muchas ramas en paralelo para no complicarlo con los mergeos y idealmente la aplicación se va a probar en local antes de introducir los cambios en el sistema compartido, ¿vale? La idea de la integración continua es tener un feedback muy temprano. Es decir, cada vez que escribo código nuevo, lo meto en mi control de versiones, mi control de versiones construye el código y ejecuta unas pruebas unitarias que son muy rápidas. Y con lo cual me da feedback, me dice, pues si está funcionando o no está funcionando. Si no está funcionando, tengo que arreglarlo. Entonces, la idea es siempre tener el código funcionando, ¿vale? Lo que acabo de comentar, si las pruebas fallan, hay que arreglarlas, ¿vale? No podemos seguir hacia adelante en todo el flujo de la pipeline si tenemos las pruebas fallando, con lo cual tendríamos que arreglarlo. Un arreglo es una modificación del código, con lo cual ese cambio del código relanzaría de nuevo la parte de la pipeline de integración continua, ¿vale? Obviamente las pruebas que hablamos de unitaria y de integración pues tienen que ser pruebas automáticas para obtener este feedback rápidamente. Vale, unas buenas prácticas para la parte de integración continua. Pues todo el proceso este que estoy contando debería de tardar el tiempo que tú puedes tardar en tomarte un café. Es decir, unos 5 minutos, una cosa así, ¿vale? Porque si tarda más, entonces, bueno, se puede tardar más, pero ya no es una buena práctica. ¿Cuál es la idea para conseguir esto? Pues comitear solo pequeños cambios, es decir, introducir pequeños cambios del código. De esta forma también, si metemos un cambio pequeño y nuestra pipeline falla, sabemos que ha sido por culpa de ese cambio. Si metemos un cambio gigante y nuestra pipeline falla, tenemos que buscar, gastar más tiempo en buscar dónde está el fallo.
¿vale? Y bueno, lo repito otra vez, si el proceso falla hay que arreglarlo, ¿vale? No puedes saltarte los test que estén fallando ni las pruebas que estén fallando, porque entonces no podrías seguir entregando, ¿vale? Entonces tenemos que arreglar lo que falle. Lo que he dicho antes también, intentar basarnos en la rama máster o no tener muchos mergeos para evitar los conflictos y que no haya pruebas flaquites, es decir, pruebas que den falsos negativos o falsos positivos. Si no, no podemos confiar en los resultados. Si pruebas intermitentes no son idóneas para tenerlas en la pipeline. Vale, si nos vamos a la parte de Continuous Delivery, que si os acordáis es el paso extra, es decir, todo lo que hemos contado en integración continua, pues esto es un paso extra que además te va a desplegar el código en un entorno parecido a producción, que es un entorno de staging o de pruebas de preproducción, y va a ejecutar más pruebas todavía, pruebas de aceptación de usuario, pruebas end-to-end, pruebas de diferentes tipos. Vale, como he dicho antes, justamente el Continuous Delivery es una metodología DevOps y en la práctica desplegar cada cambio a un entorno similar a producción. Ejecuta de nuevo otras pruebas automáticas y se utilizan entornos de pruebas. Estos entornos se pueden construir en contenedores de Docker o en máquinas virtuales o bueno, se pueden construir de muchas formas, ¿vale? El entorno de prueba, además de que puedes ejecutar pruebas sobre tu producto, también te está validando de alguna forma el despliegue, porque como tú ya estás haciendo todo el proceso de integración continua más el despliegue a ese entorno, si tienes algún problema en el despliegue, te va a saltar ahí, no te va a saltar cuando despliegues a producción, con lo cual lo vas a detectar antes de llegar a producción, ¿vale? Los artefactos que se construyen, los paquetes de código que se construyen y que se van a desplegar en ese entorno de prueba, tiene que ser el mismo que luego se va a desplegar en producción, ¿vale? Porque tienes que confiar en que ese paquete que tú has desplegado en tu entorno previo de prueba y que está probado y testeado es el mismo que luego va a producción, ¿vale? Si despliegas otro diferente en producción, ya no tienes la certeza de que vaya a funcionar, ¿vale? Por lo cual esto permite cierta auditoría, ¿no? Vale, entonces hasta aquí tendríamos todo lo que sería el flujo, la pipeline CI/CD, ¿vale? Que tiene muchos beneficios, pues el time to market decrece, es decir, se entrega producto con valor mucho más rápido, con mucha más calidad, porque si os fijáis hemos mencionado diferentes tipos de pruebas en diferentes fases que hay que ejecutar, incluso trabajando en ciclos rápidos y en ciclos que cambian muchas veces, porque digamos que esta pipeline se lanzaría a cada cambio de código, conseguimos que la calidad sea buena, porque tenemos el código sometido a mucho control. Limita también el trabajo en paralelo y bueno, hay algunas estadísticas, 22% menos de tiempo en trabajo no planificado, cuando hay un cambio hay 3 veces menos fallos, el equipo se recupera mucho más rápido y bueno, al fin y al cabo el código está continuamente bajo prueba, ¿vale? Vale, y el último paso, para que tengáis ya la distinción entre estas tres, es el Continuous Deployment, que como ya digo, esto sería ya el despliegue automático a producción. Es decir, sería todo lo que hemos hablado anteriormente, más, además, una vez ya lo tenemos asegurado y probado previamente, se desplegaría automáticamente a producción, ¿vale? Con lo cual, resumiendo un poco el mismo diagrama de antes, sería todo este flujo, ¿vale? El Continuous Deployment sería el paso 8, ¿vale? Sería el último paso. Pero partiríamos del código, al sistema de control de versiones, al sistema de generación de la build, al despliegue a staging o el entorno de prueba, a las pruebas, listo para producción y finalmente producción, ¿vale? Esto sería el flujo completo de las tres, ¿vale? Bien, pues lo voy a poner de nuevo. Vale, sería así, ¿vale? Es en este orden, ¿vale? Para que siempre tengáis la diferencia, porque la verdad que lía bastante, porque muchas veces se escucha la pipeline CI, CD, pero no sabe a qué se refiere CD. Y bueno, no se sabe muy bien dónde está la parte de DevOps, dónde no está y qué es cada cosa. Espero que haya quedado un poquito más claro. Vamos a continuar ya con la pipeline. Vale. Pues bueno, pues esto sería una pipeline completa, la arquitectura de una pipeline completa a rasgos generales. Es decir, tendríamos nuestro código de la aplicación
sería bastante interesante incluso tener nuestra infraestructura también gestionada como si fuera código, para que así podamos meter todo esto en un sistema de control de versiones, meter todo esto en nuestra pipeline de CI/CD y de ahí desplegar o a un entorno de staging o a un entorno de producción, ¿vale? Aquí tenéis de nuevo el diagrama para que, bueno, es teórico, es decir, hay ciertas cosas que pueden cambiar, hay ciertas fases que a lo mejor pues, no son necesarias por determinadas circunstancias, pero bueno, en el mundo ideal sería este el flujo. Vale, esto es un poco contando todo el ciclo, que creo que más o menos ya lo tenéis claro. Vale. Vale, de todas formas vamos a repasarlo y hablamos un poquito de la idempotencia otra vez, antes de pasarnos con las herramientas. Vale, partiríamos de nuestro código fuente, que iría al sistema de control de versiones. De todas formas, si alguien tiene dudas de qué es cada parte, luego vamos a ver una herramienta de cada una de las partes, con lo cual va a quedar mucho más claro porque seguro que la herramienta os resulta familiar. Esto iría a nuestro sistema de construcción del código, pasaríamos pruebas unitarias, pruebas de integración a nivel unitario de componentes, construiríamos nuestro artefacto que se guardaría en un repositorio de artefactos para que siempre utilicemos el mismo. Y nuestro servidor de despliegue desplegaría ese mismo artefacto tanto en el entorno de staging o preproducción o entorno de integración continua, donde en ese entorno ejecutaríamos más pruebas todavía, pruebas de integración y pruebas end-to-end, y por último desplegaríamos a producción, ¿vale? Bueno, pues un poco contando todo eso, ¿vale? La idempotencia es bastante importante, que es lo que he dicho, que es utilizar el mismo artefacto para desplegar en preproducción o staging y en producción. No solo eso, sino que los pasos del despliegue también deben ser los mismos. Es decir, si tú para desplegar en staging haces ABC, para desplegar en producción tienes que seguir esos mismos pasos, ¿vale? Y además el entorno de staging tiene que parecerse lo máximo posible a producción para asegurarnos que no hay problema. Vale, bueno, pues bueno, ya sabéis más o menos cómo es el flujo completo que pasa por una pipeline CI/CD. Y entonces, pues nada, le mandan a Paula, que es una persona que trabaja en calidad también, es técnica, aunque estudió biología y luego hizo un MBA, pero bueno, llegó a ser QA técnica y necesita que para nuestra pipeline pues tenga pruebas automáticas de muchos tipos, pues pruebas unitarias, pruebas de integración de componentes, entre que haga TDD, ATDD, BDD, pruebas de rendimiento, pruebas de seguridad, pruebas de infraestructura, pruebas end-to-end, que se integren todas esas pruebas en la pipeline que hemos visto antes e incluso que meta también alpha testing y beta testing si cabe. Bueno, pues la pobre Paula no sabe cómo meter todas esas pruebas porque, bueno, es bastante complejo, ¿vale? Aquí es donde entramos con el cuarto continuous, que es el continuous testing, que básicamente es la conclusión lógica de todo el proceso que hemos visto antes. El continuous testing se puede definir como el proceso de testear temprano, testear a menudo, testear en todos los sitios y automatizarlo, y que sea automático, ¿vale? Es decir, una estrategia para ir evaluando la calidad en cada uno de los pasos de nuestra pipeline de integración continua y entrega continua. Entonces, en cada uno de esos pasos que hemos visto antes, lo ideal es meter pruebas de diferentes tipos, ¿vale? Por ejemplo, aquí vamos a hablar de 7 tipos de pruebas que deberíamos de meter dentro de nuestra pipeline, ¿vale? Deberíamos de meter, bueno, estas pruebas críticas, ¿vale? Porque es lo que os comentaba antes, si queremos confiar en que nuestro código está funcionando y llevarlo a producción, necesitamos conseguir esta confianza y además necesitamos cierta velocidad, es decir, tenemos que entregar muy rápidamente y muy frecuentemente y necesitamos cierta velocidad en estas pruebas para que, bueno, estas pruebas no pueden durar ejecutándose un día, 2 días, porque sería muy lento, es decir, necesitamos que sean rápidas. ¿Qué tipos de pruebas podemos meter? Pues pruebas unitarias, que ya las hemos mencionado, pruebas de análisis del código, pruebas de integración, pruebas de seguridad, que sí son menos frecuentes, pero bueno, se suelen meter también,
Luego, pruebas a más alto nivel, normalmente pruebas de integración que las podemos hacer con diferentes técnicas, BDD, TDD o ATDD. Pruebas de nuestra infraestructura y pruebas de nuestro performance, de nuestro rendimiento de la aplicación, ¿vale? Es decir, idealmente, la pipeline debería tener todo este tipo de pruebas, idealmente, ¿vale? Algunas son muy lentas, entonces normalmente se sacan fuera de la pipeline. Normalmente, por ejemplo, las pruebas de rendimiento, si son bastante lentas, se suelen sacar fuera y se hacen en otro momento, ¿vale? Vamos a ver una a una cada uno de estos tipos de pruebas. Las pruebas unitarias, pues son las pruebas a nivel más bajo del lenguaje de programación. Básicamente, coger una función de tu lenguaje de programación y comprobar la salida respecto a una entrada, ¿vale? Si hay dependencias con otras funciones, pues bueno, se pueden moquear, etcétera. Normalmente se ejecuta en la máquina del desarrollador, ¿vale? Las pruebas, digamos, de análisis estática del código, pues miras que se estén siguiendo buenas prácticas, que el formato del código se esté cumpliendo, etcétera. La de integración a nivel de unitario es lo mismo, pero integrando diferentes componentes. Si nos vamos ya a un nivel más alto ya de pruebas de sistema, pues podemos hacer pruebas utilizando TDD, que básicamente es escribir primero la prueba automática y luego desarrollar el código para que pase esa prueba automática. O podemos utilizar, digamos, la metodología BDD, que es escribir la prueba automática con un lenguaje más cercano al usuario final o al agente de negocio para que pueda haber buena comunicación entre todas las partes del equipo. Y una mezcla entre BDD y TDD sería el acceptante DD, ¿vale? Tampoco me voy a detener mucho. Como he dicho antes también, pruebas de infraestructura para pruebas de cómo tenemos montada toda nuestra infraestructura, gestión de la configuración, suelen ser lentas también. Y las pruebas de rendimiento, que como he dicho antes, pues bueno, aquí tenemos pruebas de estrés, pruebas de carga y normalmente se suelen ejecutar más bien por la noche porque sí que consumen bastante tiempo. Entonces, muchas veces no están integradas dentro de la pipeline de integración continua. Trucos, pues bueno, no introducir pruebas lentas, ¿vale? Intentar meter en la pipeline solo pruebas que sean y que no violen la regla esta del café, que no tarden mucho en ejecutarse. Si tenemos una batería de pruebas que tarda mucho tiempo, como puede ser el performance o una batería de pruebas de regresión, pues intentar agendar estas pruebas para la noche, que se ejecuten por la noche y monitorizar, bueno, pues todos los resultados de estas pruebas. ¿Vale? Vale, pues ya hemos visto un poquito por encima todas las pruebas que podemos meter en la pipeline y que algunas de ellas, pues no, si tardan mucho, no deberían de estar en la pipeline. Y vamos a ver, ahora vamos a hablar un poco de qué herramientas utilizamos en cada una de las fases de nuestra pipeline, ¿vale? Intentad tener en mente el esquema, ¿vale? Que hemos visto ya varias veces y vamos a ir más o menos por cada una de las fases, ¿vale? Primero por el control de versiones, luego por el sistema de integración continua, luego la build, las pruebas, el repositorio de artefactos y el despliegue. Y vamos a ver algunos ejemplos de herramientas bastante conocidas que para poder montar esto. ¿Vale? Bueno, pues este simplemente, se me ha colado ahí, simplemente para que intentéis unir con flechas, os voy a dar un 30 segundos. Es muy fácil, es decir, tenemos fases y tenemos herramientas, pues a cuál fase corresponde cada herramienta, ¿vale? Por ejemplo, a la fase de control de versiones, ¿qué herramienta corresponde? Al repositorio de artefactos, test de integración y el sistema de integración continua. Y ahora después pues vamos a ver la respuesta. Pero me imagino que es fácil. Vale. Bueno, pues vámonos al sistema de control de versiones, que es el primero. El sistema de control de versiones es el lugar donde se meten los cambios del código, manteniendo ese histórico de cambios. De hecho, como ha dicho Yanire, yo, por ejemplo, soy profe de Git en Codehouse y justamente nos ocupamos de esta parte. Y de hecho, Git es una herramienta, GitHub es una herramienta para el sistema de control de versiones. Hay otras muchas, pero bueno, es un ejemplo de una de las más utilizadas. Tener un sistema de control de versiones no solo es un repositorio de históricos de cambios del código,
sino que te permite colaborar y compartir de forma sincronizada entre todo el equipo, ¿vale? El sistema de control de versiones tiene todo el código fuente del proyecto y, como he dicho ya, mantiene ese histórico de los cambios que se han hecho, ¿vale? Ya sabéis que Git, por ejemplo, pues funciona, además de herramientas de interfaz gráfica, pues funciona con comandos y así se gestiona el sistema de control de versiones. Vale, luego pasaríamos a un sistema de integración, al sistema de integración continua, que básicamente es el encargado de lanzarte la pipeline que nosotros hemos construido, ¿vale? Popularmente, el más conocido es Jenkins, seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis, es una herramienta open source. Tiene mucho soporte, pero la verdad que la interfaz gráfica es bastante, no sé, antigua, fea y bueno, pero la verdad que se utiliza bastante a día de hoy. Hay una gran comunidad utilizándola, aunque bueno, hay otras opciones, ¿vale? Está Bamboo, GoCD, hay varias opciones. Jenkins, pues como he dicho, es una herramienta donde nos permitiría gestionar todas las fases de nuestra pipeline y lanzarlas cuando nosotros queramos, ¿vale? Hablando un poquito del sistema de integración continua, es una cultura, digamos, una buena práctica, pues ejecutar los tests primeramente en local antes de comitearlo en el control de versiones. No comitear código con pruebas que estén rotas, es decir, si las pruebas no están fallando, no meter ese código en el control de versiones. Y si la build falla, por lo que sea, durante la pipeline, no quitar los tests que fallan y arreglar esa build, ¿vale? Es decir, arreglar la build y no dejarlo fallando. Es decir, si nuestra pipeline está en rojo, nuestra pipeline está fallando, tenemos que arreglarla antes de continuar. Vale. Bueno, en Jenkins además tenéis una consola donde vais viendo todas y cada una de las fases de la pipeline y que se van haciendo en cada una de ellas, ¿vale? De hecho, podéis ver en el log, podéis ver toda la gestión que hace. En este caso estaría haciendo, pues no sé, la descarga del código desde el repositorio con Git o lo que sea y luego los sucesivos pasos. Luego tendríamos diferentes herramientas de construcción del código. Normalmente son muy dependientes del lenguaje de programación, pues ya sabéis, por ejemplo, pues para Java tenemos Maven y básicamente con estas herramientas te permite hacer el flujo completo de construcción y prueba, ¿vale? Te provee ciertos comandos y tú te puedes montar tu construcción del código más la ejecución de las pruebas que tú quieras, más lo que necesites hacer, ¿vale? Entonces normalmente son herramientas que van ligadas al lenguaje de programación con el que estés utilizando. Luego nos vamos, claro, las herramientas también de construcción del código, porque al final lo ideal es tener un paquete, un artefacto, para lo que hemos dicho antes, para que se pueda compartir en diferentes entornos, para que sea más seguro y este tipo de cosas. Lo que he dicho antes, la idea sería, pues, cuando se construye el código y se construye ese paquete, tenerlo guardado en un repositorio y lanzarlo, desplegarlo en los diferentes entornos que queramos. Herramientas para pruebas unitarias, pues también muchas veces van ligadas al lenguaje de programación o ya vienen integradas en los entornos de desarrollo, como puede ser JUnit para Java o, bueno, hay muchas para pruebas unitarias. Cuando estamos en pruebas de integración, ya digamos a nivel de sistema, cuando tenemos la aplicación completa, toda la parte de base de datos, backend, front, ya utilizamos pruebas para probar todos esos flujos de integración. Digamos, son pruebas a más alto nivel. Por ejemplo, para hacer pruebas desde la interfaz gráfica, la más famosa puede ser Selenium, aunque bueno, hay otras muchas más, como RoboFramework, Protractor, ¿vale? De todas formas, aunque estemos a un nivel muy alto, hay que intentar que los test sean rápidos y que intenten acotar los fallos, ¿vale? Que sean test independientes que se dediquen a probar una única cosa. Cuando hablamos de pruebas, tenemos que intentar seguir esta distribución o esta proporción. Es un ideal, pero hay que intentar seguirlo, que es lo que se conoce como la pirámide del testing. Intentar tener muchas pruebas unitarias, unas poquitas de integración y muy poquitas end-to-end, ¿vale? Mientras más arriba en la pirámide estemos, más lentos son los tests, más costosos son de arreglar, entonces son mucho más complejos. Entonces, lo ideal es tener una cobertura mucho más grande en la base de la pirámide y arriba menos test, ¿vale? De esta forma también, además, si os acordáis de nuestro diagrama de la pipeline, las pruebas unitarias son las primeras que ocurren, las primeras que se ejecutan, con lo cual estaríamos moviendo todo el testing hacia la izquierda, es decir,
lo más temprano posible. Intentaríamos encontrar todos los fallos con nuestras pruebas unitarias, ¿vale? No dejaríamos las pruebas únicamente las pruebas de aceptación al final, porque ya estaríamos encontrando los fallos muy tarde, ¿vale? Vale, bueno, aquí tenéis una captura de Selenium, que imagino que la mayoría ya lo conocéis. Sí que es verdad que, como he dicho antes, las pruebas de arriba de la pirámide son pruebas más complejas, con lo cual hay que intentar seguir más patrones y hay que intentar programar bien también esas pruebas para que sean unas pruebas automáticas fiables y rápidas. Entonces, bueno, pues por ejemplo para Selenium lo ideal, o cualquier prueba de UI, lo ideal es utilizar PageObjects y este tipo de cosas. También no solo Selenium, ¿vale? A día de hoy ya existen otros frameworks de automatización de pruebas, como puede ser Robot Framework, donde te genera además los reportes con los resultados, si las pruebas están pasando, el tiempo de ejecución, todos los detalles, no sé, trazas de los errores, todos los detalles que queráis. Para el repositorio de artefactos, como he dicho, lo ideal es una vez que el código se construye y está aprobado y está empaquetado, lo suyo es almacenar eso en algún sitio. Un repositorio de artefactos bastante conocido es Nexus, aunque bueno, tenemos también S3 de Amazon y hay bastante, ¿vale? Pero bueno, sí es bueno utilizar esto, ¿vale? Bueno, esto es una captura de Nexus, tengo una captura de Nexus por aquí. Bueno, aquí tenéis diferentes artefactos, diferentes versiones, diferentes empaquetados del código con su etiqueta correspondiente, su versión correspondiente y están todos guardados aquí, ¿vale? Y luego tenemos también herramientas de despliegue, pues bueno, tenemos desde herramientas comerciales, diferentes para realizar los despliegues de estos paquetes a los diferentes entornos, ¿vale? Vale, lo que he dicho antes, el despliegue, cuidado, porque siempre desplegar el mismo artefacto en los diferentes entornos, desplegar de la misma manera, desplegar en entornos similares, ¿vale? Y ejecutar unas pruebas de humo sobre ese despliegue, siempre en las mismas pruebas de humo, ¿vale? Vale, pues un poquito para resumir todo. Trabajar con metodología DevOps o una pipeline CI/CD es una inversión, ¿vale? Que siempre merece la pena. Una inversión para el futuro. Las pipelines hacen el proceso de entrega de software transparente para todo el equipo, es decir, todo el equipo trabaja conjuntamente en ese flujo, en ese proceso que hemos visto. Todo el equipo sabe por qué estados pasa nuestro código, cuál es el proceso, en qué momento hay que arreglarlo, en qué momento se ejecutan pruebas. Y al final todo el equipo está colaborando y el equipo es menos reactivo y más preventivo, ¿vale? Y se eliminan esas barreras que hablábamos al principio. Con metodologías antiguas, por ejemplo, la de cascada, donde además no había una pipeline de CI/CD o no había cultura DevOps, pues el tiempo de entrega de un producto podía ser semanas o incluso meses, ¿vale? Las organizaciones que utilizan Continuous Delivery, que es una metodología DevOps, reducen sus ciclos a horas, incluso minutos, ¿vale? Entonces es una gran diferencia. Más cosas buenas. Bueno, siempre se está practicando, es decir, cada actualización del código puede ser potencialmente una entrega, porque si yo meto un código nuevo, se me ejecuta toda mi pipeline, se puede convertir en una entrega nueva. Y el ritmo que se sigue, aunque parece muy frenético, realmente reduce mucho el estrés, tanto en el equipo de desarrollo como en el equipo de operaciones. ¿Vale? De nuevo, para terminar, el testing, las pruebas, es digamos, lo más importante, no solo porque yo me dedique a esto, sino porque realmente es el truco de una pipeline de CI/CD. Tener pruebas automáticas dentro de la pipeline es lo que te va a permitir entregar un producto de calidad, entregar un producto de forma rápida, entregar un producto fiable y que tu proceso sea fiable también, ¿vale? Entonces, durante toda la pipeline hay que tener diferentes niveles de pruebas automáticas. Pruebas automáticas que te van a verificar la calidad del código, la calidad de la aplicación, y pruebas automáticas que te van a validar también el proceso de despliegue automático que se está construyendo, ¿vale? Vale, pues finalmente, simplemente para que sepáis que los testers no rompemos el código, rompemos las ilusiones que hay
sobre el código. Y esto sería por mi parte todo. Ahora, si hay alguna pregunta, pues me gustaría que me preguntarais cualquier duda de cualquier cosa. Es el momento. Muchas gracias, Fran. Chicos, estáis todos muteados. Si queréis hacerle alguna pregunta a viva voz, simplemente tenéis que quitaros el mute o si no, podéis utilizar el chat de la reunión, ¿vale? Yo tengo una pregunta, si puede ser. Sí, claro. Bueno, sí, soy David Sánchez. Te conozco, David. ¿Qué tal? Era una pregunta sobre los unit test. Y es que en diferentes empresas hay diferentes opiniones sobre quién debe hacer esos test, ¿no? Puesto que están tan cerca de los desarrolladores, puesto que son ellos los que hacen el código. No sé, ¿cuál es tu perspectiva sobre esto? ¿Quién tiene la responsabilidad generalmente, ¿no? Porque, claro, en cada empresa luego definirán sus cosas. De crear esos unit tests. Entendiendo por unit test lo que has enseñado tú antes, es decir, Sí. yo tengo un método escrito en mi código y hago las pruebas correspondientes a ese tan bajo nivel, ¿no? Vale, desde mi punto de vista, el ownership, es decir, digamos, la responsabilidad de alguna forma tiene que recaer en el desarrollador, pero eso no significa que el tester o el QA sea totalmente ajeno a las pruebas unitarias. Esto es, el QA o el tester tiene que estar involucrado en las pruebas unitarias, tanto en su diseño, digamos, como en su ejecución y el control de los resultados. Porque, por ejemplo, un desarrollador puede escribir las pruebas unitarias más rápidas porque él es conocedor de su código, es conocedor del método que ha creado, pero a lo mejor los valores, digamos, que le da de entrada para hacer las pruebas no son valores muy representativos o no son valores que o directamente solo te hace unos valores de entrada para probar el Happy Path, ¿no? Digamos la funcionalidad más sencilla. Entonces, ahí el QA o el tester sí tiene que meter su punto de vista, es decir, el QA o el tester incluso puede proveerle un set de datos, es decir, un conjunto de datos de entrada para la prueba para probar su método. Desde pruebas negativas hasta para ver que se está controlando los errores, hasta diferentes combinaciones. Pues bueno, normalmente el QA pues ha estudiado técnicas de caja blanca, técnicas de caja negra que también son válidas y le puede dar esa visión al desarrollador para que la cobertura del test unitario sea más correcta. Entonces, sí que el ownership recae en la parte de desarrollo, pero el QA tiene que estar involucrado. Entonces, yo como QA pues revisaría esas pruebas unitarias, me aseguraría que la cobertura aceptable y luego, por supuesto, el QA, como también va a ser responsable de la fase de la pipeline, tiene que estar controlando que las pruebas unitarias no fallen. Es decir, cuando se ejecuta la pipeline, pues si falla una prueba unitaria, pues oye, mira, está fallando, y encargarse un poco también de preocuparse un poco de eso y gestionarlo. De acuerdo, gracias. ¿Más preguntas? Hola, Fran. Yo tengo una. Soy Miguel Ángel Marín. ¿Cómo encaja todo esto con las distintas configuraciones? Quiero decir, cada vez los productos tienen más... Tú tienes un único producto con distintos despliegues, que son distintas configuraciones. ¿Cómo encajas esto dentro de... o cómo encajamos esto dentro de esta integración continua? Bueno, claro, eso es complicado porque, claro, normalmente si la configuración es decir, si la aplicación está adaptada a una configuración específica del cliente, normalmente eso ya cae en la parte final, que sería más una parte de operaciones, digámoslo así, ¿no? Es decir, yo lo veo, pues en esa parte de operaciones entrarían pues todas las pruebas de las diferentes configuraciones que puede tener la aplicación, pruebas de aceptación, el UAT, ¿no? El típico UAT, incluso pruebas de producción, incluso si hay que hacer alguna prueba ya en entornos de producción. Entonces, realmente es complejo meter las pruebas de configuración dentro de la pipeline. Se podría hacer siempre y cuando gestiones la configuración también como un código y tú puedas adaptar el código de forma automática o de forma rápida, digámoslo así,
para cambiar de una configuración a otra. Entonces, además, claro, eso tiene el añadido de que tendrías que tener pruebas diferentes para esas configuraciones. Con lo cual, tu pipeline tendría que ser muy sofisticada y en determinado momento, en determinada fase, ya tirando hacia el final, tendría que ser capaz de aplicarte la configuración al código y ejecutar las pruebas respectivas a esa configuración. Es decir, que tendría que estar linkado de alguna manera. Eso es bastante sofisticado. Yo a día de hoy todavía no lo he visto en ninguna pipeline, pero bueno. Ok, gracias. ¿Alguien más se anima? Bueno, sí. Hola, Fran. Soy Francis González. Y te quería preguntar sobre si has probado o sabes de las capacidades de GitLab, que también incorpora funcionarios de CI. Sí, de hecho, vamos, no he trabajado, digamos, a nivel profesional, pero sí que no hace mucho me hice un curso de GitLab y con la parte esta que tiene de CI/CD para construir tu propia pipeline. La verdad que es bastante interesante porque te da muchos de los mecanismos de lo que hemos estado hablando hoy, te lo da en la misma interfaz gráfica de GitLab para que tú lo configures, con lo cual... No, es decir, como lo hemos planteado hoy, es utilizando diferentes herramientas, ¿no? Utilizando Jenkins para una cosa, Git para otra cosa, el despliegue con la herramienta que sea, con todo, digamos, con diferentes herramientas y hay que montarlo todo como una especie de puzzle. Y es verdad que GitLab te provee ya desde la interfaz gráfica con todas las herramientas para hacer eso directamente. Entonces, es bastante intuitivo y bastante fácil. Eso sí, yo lo he visto lo típico para una pipeline sencillita. Es decir, para una pipeline más o menos como la que hemos visto hoy, con las fases bien diferenciadas, con sus pruebas, diferentes pruebas en cada una de las fases y ya está. Ya, no, como te digo, no he trabajado en el profesional, entonces no sé si luego ya, si una pipeline necesita hacer cosas más sofisticadas, si con GitLab te lo permite, pero la verdad que lo que he visto está bastante bien. Y yo creo que para empezar, por ejemplo, si es una empresa pequeñita o no tiene nada de integración continua ni tiene ni nada, es una buena forma de empezar. Ok, gracias. Vale, pues nada, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos. Espero que os haya resultado interesante. Nos veremos en otra. Muchísimas gracias, Fran. Muchas gracias a todos por asistir. Y nada, comentaros que en Codehouse vamos a seguir ofreciendo webinars gratuitos durante las siguientes semanas, así que visitar nuestros perfiles a ver si os interesa alguno más. Muchas gracias, Fran. A ti, Janine. Hasta luego, chicos. Hasta luego.